fidelidad, por tu bondad. Queremos honrar tu santo y tu gran nombre. Y queremos también, Señor, poner esta clase magistral, como dice nuestro hermano Wiley, en tus manos. Mas antes me gustaría hacerte una ofrenda como floral, pero en esta ofrenda quiero poner a todos y cada uno de los hermanos del ministerio. Yo los desconozco, pero tú, oh Dios, conoces su nombre y conoces su corazón. Quiero pedirte por esa conversión, porque la conversión de todos nosotros es diariamente. Por eso quiero pedir que tu Santo Espíritu les ilumine a ellos si hay alguna cosa en la que tú quieres tratar con cada uno de ellos. Quiero pedir que el Espíritu Santo quite cualquier venda, cualquier velo, cualquier cosa que no esté ayudando a que tu gracia penetre más y más en ellos. Por lo que yo conozco, Señor, son jóvenes que han dispuesto su vida a ti, pero para disponerla, tú les has dado dones, les has dado carismas, les has dado capacidades humanas también, les has dado virtudes. Y como nos comenta Weiler, tienen un peligro muy grande al saber tanto y al trabajar tanto en tu obra. Por eso quiero pedirte, Papá Dios, que tú pongas alrededor de cada uno de ellos y de sus familias un vallado de ángeles, ángeles tuyos, que les ministren a ellos con humildad, con santidad, con pureza de vida, que les ministres, oh Señor, con tu amor, que es puro y que es santo. Tú que conoces la vida de cada uno, Señor, conforme a la necesidad que tengan en este momento, sé su suplidor, sé su Señor, sé su amor, sé la luz, sé el camino, sé lo que cada uno de ellos necesitan, la respuesta, la salud, el dinero, lo que ellos requieran en este momento, Señor. Y como ministerio quiero pedirte que derrames amor en cada uno de ellos para que cada uno se pueda encargar de sus hermanos y que sean una gran familia, Señor. Cualquier cosa que haya, cualquier estorbo, te pido que por amor a tu nombre lo quites y que se abran las ventanas del cielo y sean derramados sobre ellos todas las gracias que necesitan para continuar ejerciendo este ministerio en santidad, en pureza y ante todo en honor y gloria a tu nombre, que es lo que tú quieres. Les has llamado por su nombre y tienes un propósito especial de vida con cada uno de ellos. El que nosotros conocemos es el que nos dé en esta charla cada martes, pero hay propósito más grande para sus vidas. Así que te pedimos que el ángel de la guarda de cada uno de ellos les guíe de victoria, de gloria en gloria, para que ellos siempre cumplan tu santa voluntad. Y a nosotros que estamos aquí de este lado, dispón nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra inteligencia para comprender, Señor, todo lo que ellos nos explican y también para defender con mucho amor y para tu honra y tu gloria la fe en la que hoy nosotros caminamos. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa y divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doña María, muchísimas gracias. Con gusto. Bien, hermanos, entonces, continuando con lo que es la presentación inicial del tema, antes de darle el pase a mi hermano Alvarito, que por cierto, Alvarito, me parece que es la primera vez, no estoy seguro, pero creo que es la primera vez que nos vienes a acompañar en Sí, esta edición del curso. Entonces, correcto. ahorita te voy a pedir que te presentes. Ok, correcto. Bien, las reglas del juego. Lo primero es que solo en este momento, al inicio de la clase y tal vez al final, es que tenemos las cámaras encendidas, pues, para vernos un ratito, ¿verdad?
pero a partir del momento en que el hermano Alvarito va a empezar la presentación de su tema, pues vamos a apagar los micrófonos y las cámaras para que no se cuele por ahí algún ruido o alguna imagen que no quisiéramos que salga luego en el canal de YouTube. Lo segundo es que vamos a dejar las preguntas en el chat. En la clase de hoy, yo voy a ser el que va a estar compartiendo la pantalla, pero el hermano Alvarito es el que va a dar el tema. Como yo voy a estar al tanto de la pantalla, puede ser que no pueda estar muy al tanto de los chats. Aún así, quisiera pedirles que igual escriban sus dudas o preguntas ahí en el chat y cuando ya sea al final, entonces volvemos ahí para ver pues qué fue lo que dejaron. Esto porque si no, si alguien se lo guarda hasta el final y no lo escribe, puede que se le olvide. Entonces, aunque no podamos ver las preguntas en tiempo real, en vivo, igual escríbanlas y ya al final de la clase volvemos al chat a ver qué hay por ahí. Tercera regla, ¿verdad? Damos siempre la bienvenida a una sana discusión, pero esto es una clase magistral, no es un foro. Para un espacio adicional de dudas, preguntas o comentarios, habilitamos un espacio adicional los domingos y en la medida de lo posible tratamos de acomodarnos al horario del hermano que nos viene a presentar el tema. Entonces, Alvarito, te pregunto, este domingo, ¿qué par de 2 horas te quedaría bien como para atender por WhatsApp únicamente las dudas o preguntas o comentarios que los hermanos tengan del tema que nos vas a compartir hoy? O sea, sería que ellos me envían a mi teléfono las Mm. consultas y yo las Eh, contesto. sí, no, lo envían al chat del curso, del que de hecho te agregué hoy. Es un grupo Ajá. ahí que se llama Apologética 1 2022-2023, Ah, ok. Sería, pongámoslo de 2 a 4, de 2 a 4. ¿Ok? de las Perfecto. 14 a las 16 horas. Listo. Así, porque si no, luego te lo ponemos a la madrugada. Sí, 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 sí. Bueno. Y para participar en este espacio, solicitamos siempre haber escuchado de previo el tema del domingo. Recordar nada más que todos los temas del curso han sido ya previamente grabados de ediciones anteriores, cuando las obligaciones de todos nosotros nos permiten, podemos subir los temas durante la semana. Si no nos lo permiten, yo de hecho usualmente lo que hago es que mientras un hermano está explicando el tema de la semana, yo por detrás estoy trabajando en subir el tema de la semana pasada, pero hoy no me salió el tiro, o como dicen, me salió el tiro por la culata, pero bueno. Entonces, el tema ya está ahí grabado. No recuerdo si fue Alvarito precisamente el que lo dio la vez anterior, pero si no, igual ahí está. Yo igual les voy a compartir ahora el enlace a donde pueden verlo. E igual, si es posible, subimos el de esta semana también. Importante recordar sobre el término Jehová. Si en algún momento lo llegan a ver en la presentación, sepan que esto no es un error de parte del ministerio. Esto es porque en algunas ocasiones utilizamos Biblias no católicas para enfatizar que una enseñanza se encuentra inclusive hasta en este tipo de Biblias no católicas. Esto para que no se venga luego a juzgar que, es que como utilizamos una Biblia católica, en nuestra Biblia católica dice así o asá. Entonces, bueno, si en algún momento ven la palabra Jehová, sepan que puede dejar ahí intencionalmente. Recordar que el Señor siempre nos ha llamado a ganar almas, no tanto a ganar discusiones. Sin embargo, esto no significa que nos tengamos que quedar callados, porque Primera de Pedro 3:15 nos manda, nos exhorta a dar siempre, y énfasis en la palabra siempre, dar siempre razón de nuestra fe, pero haciéndolo con humildad y sencillez, como dice el versículo 16. Mm, y quisiera cerrar esta parte nada más comentándoles que nos recuerda el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: "Ay de nosotros si no predicamos el evangelio", y este fin de semana que tuvimos la oportunidad de hacerlo en Avangare, les cuento que la experiencia es simplemente hermosa. Yo este ay lo he interpretado como otros ayes que existen en la Sagrada Escritura, que no es tanto un castigo de Dios, sino que el castigo es de nosotros mismos. Imagínense tener que tragarse para uno mismo una gran alegría
los que se van a casar, los que van a tener su primer hijo, bueno, todos los hijos, pero especialmente el primero creo que es como el más impactante, una alegría tan inmensa que la quieren compartir con todo el mundo y que se la tengan que callar. Por Dios santo, eso es casi suicidio. Entonces, ay de nosotros si no predicamos el evangelio, no porque el Señor nos vaya a castigar, sino porque nosotros mismos nos castigamos. Y donaciones, como bien decía doña Mari en la oración, que le agradezco mucho, eh, la primera donación que siempre vamos a estar pidiendo es una donación espiritual, una oración por todos nosotros. Ciertamente somos humanos, podemos fallar, nos equivocamos, podemos no, de hecho, nos equivocamos, pero seguimos intentándola hasta el final de nuestros días. Mucho le vamos a agradecer, o si nos pueden donar una oración, un santo rosario, un ayuno, ahora que estamos en Cuaresma, una santa misa. Y si más allá de eso nos desean apoyar con algún tipo de donación material, pues bueno, en defensacatólica.com/donaciones, ahí está la información. Y con esto, ahora sí le doy el pase a mi hermano Alvarito. Yo voy a compartir la presentación, pero para que te presentes, Alvarito. Claro que sí. Nada más un segundito, por favor. Ajá, ok. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenas noches. Yo no sé, Wilder, si alguien ha explicado por qué es que no usamos el término Jehová. Lo he comentado en algunas ocasiones, pero si gustas ampliarlo, más que bienvenido. Ok. Hermano, yo no sé si ustedes saben por qué es que el término Jehová no es un término bíblico. Eh, digamos, no es un término inspirado por el Espíritu Santo. La tradición judaica, ustedes saben, parte de sus textos, propios textos sagrados, que se denomina Torah, y la Torah en un principio era de pura tradición oral. Eso significa que la Torah era conocida y pasada de generación en generación de manera predominantemente oral. Y cuando los escribas judaicos hacían la transcripción de la Torah, ellos lo hacían sin vocales y lo hacían de memoria. De tal manera que era un trabajo muy duro, muy arduo. Ustedes se podrán imaginar el valor que tenía un rollo, porque eran rollos que se hacían en rollos de papiro de este tipo. Por eso es que solamente los sacerdotes y personas de mucha dignidad social o poder social, pues tenían esto es la Torá en estos pergaminos. Para poquito antes de la plenitud de los tiempos, ya o posteriormente, vienen unos señores que se llaman masoretas, y los masoretas se dan a la tarea de, digamos, hacer más accesible a las personas la Torah, y dejan de que sea una Torah eh, sin vocales, y empiezan a agregarle vocales. El problema, ¿verdad? Que tenía la palabra Yahweh, ¿verdad? Yo soy el que soy, que ese es el nombre que bajo el requerimiento de Moisés, que le pregunta cuál es tu nombre, y le dice yo soy el que soy, es Yahweh. En la tradición judaica es una herejía, o sea, es una falta de respeto grave decir el nombre de Dios. El nombre de Dios no se dice. Entonces, simplemente se pone un anagrama, ¿verdad? Ahí unas letras que no se pronuncian, porque el nombre de Dios no se pronuncia. Entonces los masoretas se vieron el problema de que no podían decir el nombre de Dios, porque era prohibido por la fe judaica, por la fe judía, pero que querían, en todo caso, darle una connotación a esa palabra Yahweh, ¿verdad? Entonces, ellos buscan uno de los apelativos o adjetivos que tenía Dios, y este es Adonai, ¿verdad? Adonai es una palabra que tiene
3 vocales, 4 en realidad, es la A, la O y la A. Entonces, si usted toma las palabras, las letras de Yahweh, usted tiene una Y, ¿verdad? Una H y una W. Entonces, si usted le inserta a esas 3 consonantes las 3 vocales de la palabra Adonai, ¿verdad? Que significa amo o Señor en el lenguaje hebreo, significa amo o Señor. Entonces no estamos diciendo el nombre de Dios. Entonces, si usted toma la palabra Yahweh, que es YHW, y le inserta a la Y la A, y luego pone la O, la H, y le agrega la O, y luego pone la V y le agrega la A, usted tiene el nombre Jehová. Jehová es el nombre que se genera, es un nombre consensual, ficticio, que los masoretas decidieron crear, y de ahí, de ese Jehová, que luego se genera en Jehová, es que nace este nombre, supuesto nombre de Dios, que en realidad, como ustedes pueden ver y como yo se lo estoy explicando, es una creación masorética y no es para nada el nombre de Dios, ni siquiera es un apelativo o un adjetivo que busque dignificar a Dios, como por ejemplo la palabra Adonai, ¿verdad? O Rapá, o incluso el mismo Yahweh. Entonces, por eso es que nosotros no usamos la palabra Jehová. Los testigos de Jehová, ellos creen que ese es fielmente, ellos creen que ese es el nombre de Dios, pero eso es por un desconocimiento histórico de dónde viene esa palabra, y por eso es que nos sería un irrespeto que nosotros en las Biblias usáramos el nombre de Jehová cuando es un invento para incluir la palabra Yahvé sin decirla dentro de los textos de la Torá judaica. Y luego, evidentemente, en los textos, digamos, de los 70s, ustedes saben que hay dos textos, dos tradiciones de la Torá, una que es de origen griego, que es la traducción de los 70s del Viejo Testamento, y otra traducción hebraica, ¿verdad? Que viene más bien del lado propiamente de Judá, Israel y demás. Entonces, así es como esta palabra Adonai es incluida en el nombre de Yahvé y queda Jehová, termina siendo después degenerando en Jehová. Esa es la razón por la que nosotros apologéticamente podemos decir ese no es el nombre de Dios, y eso es un hecho histórico innegable, ¿verdad? Entonces, me pareció importante empezar con eso. El tema que nosotros tenemos hoy es la comunión de los santos. Es importante, queridos hermanas y hermanos que están aquí hoy, gracias a esta iniciativa del Ministerio San Francisco, ese Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, que no sé si ustedes saben, nosotros formamos parte de la comunión carismática, ¿verdad? De Costa Rica. Pues es para nosotros importante estos temas desarrollarlos, porque son temas que sobre todo son atacados desde siempre, pero que fueron especialmente atacados después del siglo XVI con la reforma, bueno, la reforma no, con la revolución, podríamos decir, o con la insurrección, que sería más bien el término, la insurrección protestante, ¿verdad? Que se da en aquel tiempo liderada por Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, entre otros, ¿verdad? Que la generaron, y entonces hicieron un ataque directo, un ataque sin ninguna duda satánico, porque ustedes saben que el nombre diablo significa divisor o el que divide, y efectivamente lo que se dio en aquel momento fue la división, ¿verdad? El cisma de la iglesia católica, y nadie puede decir que la división es un fruto de Dios o es un fruto de la bondad. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Hay veces hay un falso ecumenismo, un mal ecumenismo que prácticamente iguala
la tradición católica a la tradición protestante, eso es herético, eso no es posible, o sea, nunca vamos a poder estar igualados a una secta o religión que plantee que no existe la unción sacerdotal, el orden sacerdotal, que no existe la confesión, eh, que, que se salva solamente por fe y no por obras, y todas las miles de cosas, por ejemplo, que no cree en la transubstanciación, que es digamos, el sacramento más importante que nosotros tenemos, que es la Eucaristía, y que la degrada y la lleva a la nada. Y es precisamente ese tipo de insidias que hemos recibido nosotros a través de la historia, son las que nos tienen donde estamos. Nosotros hemos aceptado tanto el pensamiento protestante que hemos protestantizado a la Iglesia católica, ¿verdad? Y entonces es muy importante lo que decía ahora Weiler, nosotros estamos obligados, porque eso fue el último deseo antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros predicáramos todo lo que Él nos enseñó y se lo dijéramos a los demás, porque Jesús no solamente es camino, sino muy importante es verdad con V, ¿verdad? Y esa verdad con V que nos lleva a la otra palabra con V, que es que nos lleva a la vida, ¿no? Y esa es una vida que no es cualquier vida, sino vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, por extensión, es la vida eterna. Entonces, en un momento en que nosotros estamos teniendo iglesias cismáticas nuevamente en Inglaterra a través de este sino de la sinodalidad, que lo que ha sido más bien es un sínodo cismático, un sínodo apóstata, un sínodo que está a punto o que tiene todas las condiciones para ser declarado herético, pero que definitivamente tiene una tendencia cismática, pues nosotros debemos prepararnos bien para poder discernir qué es la verdad. Recordemos que nosotros tenemos dos condiciones fundamentales, que son la inteligencia y la voluntad. Ustedes, hermanos, y yo, la inteligencia tiene que ser dirigida hacia la verdad, y la voluntad debe ser dirigida hacia la bondad. Ahora, ¿cuándo sé yo que mis acciones o mis juicios son verdaderos y son bondadosos o parten de la bondad o tienden al bien? Pues eso solo lo podremos saber a través del discernimiento. Y uno de los aspectos del discernimiento son los frutos, ¿verdad? Y obviamente la oración y la solicitud al Espíritu Santo que nos dé sus dones y actúen sobre nosotros. Entonces nosotros en este momento pues tenemos que tener una posición de una iglesia militante. Es un término que vamos a ver ahora. Hoy día las corrientes izquierdistas de la iglesia prefieren un término menos confrontativo, que es la palabra o el concepto de pueblo de Dios. Pero en realidad el concepto que se hace necesario hoy día es el de iglesia militante, porque es una iglesia guerrera, una iglesia que se pone el casco, se pone el yelmo, ¿verdad? Se pone la coraza y toma la espada. Esa es la iglesia que nosotros aspiramos a ser y la iglesia que estamos obligados a hacer, porque no es posible que antes se considerara que fuera bueno o santo enfrentar el error, y que hoy día sea políticamente incorrecto enfrentar el error. Nosotros, los católicos, no estamos por un concurso de popularidad. Es más, son palabras de Cristo, que cualquiera que lo siga a él va a poder ser perseguido, y entonces en esa circunstancia, pues nosotros tenemos que asumir eso como probable o posible. Y en estos tiempos parece que es bastante probable y definitivamente posible. Entonces, el concepto de comunión de los santos, igual que muchos otros conceptos como el de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el de la asunción de Nuestra Señora, la virginidad perpetua de la Santísima Virgen, las condiciones de Dios Todopoderoso, su ubicuidad, etcétera, la inspiración y palabra de Dios que es la Biblia, todos estos son dogmas de la iglesia,
Y los dogmas tienen una característica que son aquellas cosas, ¿verdad? Aquellos conceptos, aquellos elementos de la doctrina de la iglesia que nos atraen, pero que nos superan. Nosotros a través de esa potencia que les hablaba hace un momento, que es la inteligencia que debe buscar la verdad, nosotros podemos rasgar un poquito de los misterios, pero solamente eso. Habrá muchas cosas que están fuera del alcance de nosotros, por decir solo uno, el misterio de la Santísima Trinidad, que incluso fue o ha sido un concepto pues de difícil atención para, por ejemplo, para San Tomás de Aquino y San Agustín y muchos otros teólogos de la historia. Entonces, ese es un concepto muy complejo, muy difícil y que nosotros difícilmente vamos a poder llegar a entender literal o integralmente. Entonces, lo mismo pasa con este concepto de la comunión de los santos y con muchos de los conceptos, porque estos conceptos pues son dados por Dios para el conocimiento de los hombres a través normalmente de las Sagradas Escrituras o de la Sagrada Tradición o de su magisterio, del magisterio de la Iglesia, y simplemente son conceptos que por su condición del origen divino que tienen, pues siempre nos van a superar. La comunión de los santos, asimismo, como lo establece el catecismo, es precisamente la iglesia. ¿Ok? Ustedes y yo, Wiley y ustedes, nosotros los que estamos aquí reunidos, somos comunión de santos. Este concepto de comunión de los santos tiene dos significados. Uno es la comunión de las cosas santas, y es la participación en todos los bienes espirituales. Hablando de bienes espirituales, por ejemplo, por decir solo uno o dos, la Eucaristía y el sacramento de la conciliación. Y por otro está la comunión de las personas santas. Entonces ustedes lo pueden encontrar en el numeral 948 de el catecismo. Entonces, esta comunión que decía de bienes espirituales, uno la puede encontrar descrita en los Hechos de los Apóstoles, en donde dice una imagen muy linda, que les pido que escuchemos con atención. Dice que se hablaba de los discípulos. Dice que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, ¿en qué consiste esa comunión que se sigue viviendo hoy día en la iglesia? Bueno, se trata de la comunión de la fe que profesamos, ¿verdad? Esa fe que nosotros profesamos todos los domingos en la Eucaristía o los días que vayamos a misa, vamos a encontrarla profesada en el credo. Y este credo, ¿verdad? Que se genera en dos concilios muy tempranos de la iglesia, que es los concilios de Nicea y los dos concilios de Constantinopla. Ahí se desarrolla creo, niceo-constantinopolitano, que es el más largo de los dos, y el otro es el credo de los apóstoles. Pero el credo más largo que nosotros recitamos o decimos o rezamos, o profesamos, más bien sería la palabra adecuada, en la iglesia, es el credo niceo-constantinopolitano. La comunión de los sacramentos son también, como les decía, la comunión de sus bienes espirituales. Y los sacramentos es lo que nos llevan, ¿verdad?, a realizar esa unión con Dios. Por eso es que nosotros no podemos banalizar o trivializar los sacramentos, porque los sacramentos tienen esa función fundamental, que es generar esa unión con nuestro Señor Jesucristo y por ende con Dios vía Espíritu Santo, que es la unión de amor entre ellos dos. El más importante de los sacramentos, como ustedes ya saben, o van a saber, es la Eucaristía, que como ustedes pueden ver, también es llamada comunión o sagrada comunión, ya que ahí, ese es el lugar, gracias a la inmensa
el inmenso amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo por nosotros, es ahí donde se experimenta esa unión más grande que puede existir en la tierra con nuestro Dios. Por su parte, el Espíritu Santo reparte, como ustedes saben, como sucedió en Pentecostés, gracias especiales entre los fieles, para provecho de los fieles, y esto se hace eclesialmente, en comunión eclesial. Y estos, digamos, estos elementos que nosotros recibimos del Espíritu Santo y que son de provecho común y que son dados en actividades eclesiales, eso es lo que se llaman carismas, ¿verdad? Ustedes saben que los dones los tenemos todos, pero los carismas los recibimos cada uno, y nosotros estamos obligados a reconocer nuestros carismas y darlos en nuestra relación con los demás hermanos en la comunión eclesial. Yo tengo un programa los sábados en Radio María, los sábados a las 8 de la noche. Aprovecho para invitarlos a que ustedes se unan a escucharlo. Ese programa se llama Calor de Hogar, y Calor de Hogar parte de un principio, un aforismo, esa es la base del programa, de Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago dijo en latín que nulla salus sine ecclesia, nulla salus extra ecclesia. Cipriano de Cartago entonces plantea en ese latinazo que no hay salvación sin la iglesia y que no hay salvación fuera de la iglesia. Y esto no es una ocurrencia de Cipriano de Cartago, sino que es parte del bagaje magisterial de nuestra iglesia, de nuestra religión católica. Entonces nosotros tenemos que ser muy serios en mantenernos unidos en la relación eclesial, en la misa y en los sacramentos en general. Otro aspecto de la comunión que nosotros vivimos es el más material, que es el compartir con el prójimo nuestras posesiones y los actos de caridad material, ¿verdad? O corporales, que son, por ejemplo, el socorrer al necesitado. La comunión que nosotros vivimos como comunión de santos, ya sea los santos que somos ustedes y nosotros que están acá, unos con más elevado grado de santidad que otros, es una comunión de amor, ¿verdad? Porque recordemos que la iglesia es una amalgama que lo que genera es el cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo, que no es una alegoría, no es una metáfora, es una realidad espiritual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, así como lo establece San Pablo, nosotros formamos parte de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, de Cristo, del Christus, y al ser esto, pues entonces nosotros estamos siendo parte necesariamente de una comunión de amor. Ahora, nosotros, debido al pecado original, al pecado de nuestros padres, Adán y Eva, pues nosotros sí, obviamente vamos a amar y amar mal, vamos a tener bondad y va a ser una bondad sucia, vamos a tener una fortaleza muy debilitada, muy pura paja, podríamos decir. O sea, nosotros por nosotros mismos somos muy poquito, somos nada, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cualquiera que se crea mucho, que se crea un católico muy galleta, o que por sí mismo tiene condiciones que superan a los demás por sí mismo, pues evidentemente lo que lo separaría de un masón, por ejemplo, no es nada. Nosotros los católicos y los cristianos, por por toda esa comunión viva que nos han dejado los santos, pues tenemos que entender, como decía una santa, creo que era Santa Rosa de Lima, que nuestras bondades o nuestros actos de caridad, incluso los más sublimes, están llenos de manchas a los ojos de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros partamos de ese hecho. Ok. La comunión de los santos es una unión que está basada en nuestra iglesia, que como ustedes saben que es una santa, católica, apostólica, ¿verdad? Y esta iglesia
es nuestra mamá, ¿verdad? Nosotros debemos tomar en cuenta esa imagen que nos da el catecismo y el magisterio de la iglesia y tomarlo en serio. No es simplemente algo que nosotros podemos dejar por ahí, sino tomar en serio esta condición de madre que tiene nuestra iglesia y de que es mater et magistra, o sea, que nuestra iglesia es madre y maestra. Entonces nosotros siempre debemos de ver a la iglesia con la misma deferencia o incluso más que le tenemos a nuestras mamás biológicas, ¿verdad? Porque con la misma ternura y con el mismo interés, pues quiere lo mejor para nosotros y la iglesia quiere lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es que nosotros seamos salvos, que a su vez, y no es casualidad, es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que a su vez, y no es casualidad, es lo que quiere nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Entonces, lo que busca la iglesia es que nosotros seamos o actuemos en un mismo corazón hasta el final de los tiempos para que se cumpla esa verdad de la escritura que la multitud de los fieles tenga un solo corazón y una sola alma. Eso es muy bello y es precisamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Escatológicamente hablando, si ustedes analizan o analizaran el desarrollo del concepto de la salvación en la Biblia a través desde el Génesis hasta las revelaciones o el Apocalipsis, se darán a dar cuenta que no es el mismo. El pueblo judío en la Torá y en el Talmud, en la Mishnah y en otros escritos o tradiciones judaicas, pues en un principio no creían en la vida eterna. Al principio, el judío creía que el justo lo que iba a tener era largura de años. Eso era lo más que iba a recibir. O sea, una vez que se moría, y los justos lo que hacían era que vivían mucho. Entonces, por eso personas como Moisés, Matusalén, Noé y otros, pues en la Biblia se dice que vivieron muchos siglos, ¿verdad? Porque eso era una forma de determinar su santidad, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta ya para cuando se da o se escribe el libro de los Macabeos, ya podemos ver que si se llega o se empieza a pensar en una vida después de la muerte. ¿Por qué? Y los judíos analizando a través del tiempo, pues se daban cuenta que también habían buenos que morían jóvenes. Entonces, ¿qué problema con eso, verdad? Que si digamos lo que recibe el justo es largura de años y algunos justos se morían jóvenes, entonces no había como una forma de conciliar eso con la realidad. Entonces se empieza a hablar del Sheol y que es el lugar donde van a recibir los justos y eso ya lo empezamos a ver en los Macabeos, ¿verdad? En donde después de una lucha de los macabeos contra otro pueblo, en el que se dieron cuenta que los macabeos estaban utilizando dioses falsos y que por eso fueron derrotados, ahí el líder de los macabeos pide a los miembros del ejército, a los soldados que quedaron vivos, que hicieran una oración por estos que habían muerto heréticamente, por estos que habían muerto anatemas, ¿verdad? Porque habían utilizado dioses falsos en sus cuerpos, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos ver que hay una oración de intercesión de los vivos para con los muertos. Ya eso lo encontramos en el libro de los Macabeos. Entonces, ya aquí empieza a desarrollarse ese concepto y que llega a desarrollarse ya de manera plena en el Nuevo Testamento, ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo, en lo que efectivamente es la plenitud de los tiempos. Entonces, de acuerdo con la presentación, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso
es absolutamente cierto. ¿Okay? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un mediador que es un redentor, que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, me parece importante decir esto en este momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que María es mediadora? ¿Verdad? O comediadora. Bueno, cuando se dice que María es mediadora, ¿verdad? Y eso a los protestantes se les para el pelo cuando se dice, y a algunos católicos ignorantes y mal informados también, pues cuando nosotros hablamos de María como mediadora, nosotros no hablamos de mediadora en la salvación, porque el único mediador entre Dios y los hombres para la salvación, para la redención, es nuestro Señor Jesucristo. Pero mediador en la intercesión, sí, hay muchos, ¿verdad? Tenemos, digamos, a la mediadora por excelencia, que es Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que tuvo desde el inicio un rol protagónico en la historia de la salvación, al recibir a Jesucristo en la Anunciación, que estamos a unos cuantos días, el 25 de marzo, si no me equivoco, de celebrar el Día de la Anunciación, y que tiene un rol protagónico en eso. Ahora, los santos también son intercesores, ¿verdad? Eso es algo muy bello porque cuando San Agustín tiene una frase muy bonita que dice, para el que quiere creer, tengo muchísimas razones, y para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Y así es. De esto, muchos apologetas pues se han dado cuenta. Hay apologetas que se dan su vida a la discusión o a la defensa de la fe contra protestantes y contra gente de otras religiones, y algunos de esos apologetas, algunos de esas personas pues han llegado a la conclusión de que es inútil discutir con protestantes o con sectarios, y eso es así porque ellos no tienen una disposición al diálogo, sino una disposición a la confrontación. No tienen una disposición a la verdad, sino que tienen una disposición a la soberbia. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Nosotros podemos hablar entonces de mediación de Nuestra Señora en la intercesión, como sucedió efectivamente en las bodas de Caná. Como ustedes saben, en las bodas de Caná, ahí se da un elemento importante, que es que las personas, pudiendo acudir directamente a Jesús, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se van a hablar con María y decirle, mira, nos quedamos sin vino? ¿Por qué no le dicen a Jesús, nos quedamos sin vino? Si él era el papá de los tomates. No, van y le dicen a María. ¿Por qué le dicen a María? Bueno, porque esa es una tradición judaica en donde ellos saben que hay muchísimo más posibilidad de que si la mamá interviene, él actúe a que lo haga a sí mismo. Y eso es prácticamente un hecho. Porque cuando María le dice la situación, ¿qué quieres tú conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado, es lo que dice Jesús. Entonces, Jesús le hubiera dicho a cualquier tercero que llegue ahí, mi hora no ha llegado, ya está, se acabó. Y no tiene ningún problema en decírselo a un tercero. Pero a una mamá, ¿verdad? A una intercesora por excelencia, a esta que estuvo esos 30 años con Jesús, que tuvo 9 meses a Jesús en su vientre, siendo esa una sola sangre, ¿verdad? Como sucede en ese milagro de la maternidad, pues entonces no le pudo decir que no. Y entonces Jesús adelanta su ministerio público. Jesús adelanta su primer milagro, ¿verdad? Y lo hace en las bodas de Caná por la intercesión de Nuestra Señora. Eso que parecería una historia ahí interesante de una boda, define muchísimo de la teología mariana, de la teología mariológica y de la teología cristocéntrica también. Entonces tenemos clarísimo ahí cómo es que actúa Nuestra Señora y cómo es que sigue actuando ahora con muchísimo más fuerza, ahora que está y que fue asunta a los cielos y tiene las condiciones que tiene, como sabemos que tiene por lo que sucede en las apariciones múltiples de Nuestra Señora.
Ahora, nosotros tenemos un alma, nosotros somos alma y cuerpo. La relación que nosotros tenemos, ustedes, queridos hermanos, y la mía, que cada uno de ustedes tiene y que yo tengo con el alma, es inextricable. Eso quiere decir que es una unión que solo se disuelve con la muerte, ¿verdad? Esa alma que tiene esas potencias que yo les decía, de voluntad e inteligencia, que se rompe, ¿verdad? Después de la muerte, ¿o no? Ok, entonces vamos al siguiente punto acá de la Filmina, y nos pregunta acá qué dice la Biblia de que los santos están intercediendo por nosotros en el cielo. ¿Están o no los santos intercediendo por nosotros en el cielo? Esa es la pregunta que nos lanza acá la diapositiva, y nosotros tenemos las diferencias entre la latría y la veneración, entre la adoración y la veneración. La adoración es algo que solo y solamente se debe a Dios. Eso está en el libro del Éxodo. ¿Ok? Eso es parte de los 10 mandamientos. Nosotros solo adoramos a Dios. Pero nosotros veneramos, ¿verdad?, a los santos, ¿verdad? Y veneramos no solo a los santos que ya fueron canonizados, sino a muchos santos que no han sido canonizados. El otro día estaba escuchando una charla del padre Álvaro Sáenz, que él decía, bueno, si a mí me preguntan, yo puedo decir que mi mamá fue una santa. Dijo Álvaro Sáenz, lo dijo con absoluta certeza, ¿verdad? Con convicción. Para él, su mamá fue una santa. Bueno, yo siento veneración, por ejemplo, por el Padre de las obras del Espíritu Santo, que se me acaba de ir el nombre. ¿Cuál es Weiler? O alguien que me ayude. El padre Sergio Valverde. Ajá, el Sergio. Padre Sergio Valverde, correcto. Yo siento veneración por él. O sea, para mí, Sergio Valverde es un santo. Hace cosas santas. Y me parece, y en mi criterio, hace milagros también. Obviamente él no, sino él como instrumento dócil en las manos de Dios. Entonces nosotros podemos venerar incluso a gente que no es de la iglesia. La veneración en sí no es prohibida, ¿verdad? Porque es normal, uno venera. Hay mujeres y hombres que veneran a sus esposos, pues se los tienen bien merecido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una veneración especial para los santos. Ahora, no solo los santos canonizados. Hay gente que cree que solamente los santos que fueron canonizados fueron santos, y no es así. La canonización no se hace para exaltar las virtudes o las condiciones especiales que tuvo una determinada persona. Sea el caso, por ejemplo, de este santito que yo tengo acá, que es el Padre Pío, por ejemplo, o otros santos, ¿verdad? Como por ejemplo, esta que yo he tomado una especial veneración, que es, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? La Pequeña Flor, una santa maravillosa, que fue declarada doctora de la Iglesia. Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, es el que recibe el rosario, fundador de la Orden de Predicadores. Otro santo de mucha devoción para mí, San Juan Pablo II. Así, entre muchos otros santos que son declarados, han sido canonizados. Por ejemplo, San Juan Pablo II y Santo Domingo Guzmán, bueno, en especial San Juan Pablo II en tiempos récord, ¿verdad? La canonización no se hace para decir qué galleta fue el Padre Pío, qué galleta fue San Juan Pablo II, o qué maravilloso que fue la Pequeña Flor de Santo Domingo de Guzmán, o San Joaquín, Santa Ana, o no sé, por ejemplo, San Francisco de Asís. La canonización se hace, y es algo que hace frecuentemente la Iglesia, se hace para ratificar que el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia.
De tal manera que hay muchísimos, pero muchísimos santos que lo fueron, e incluso con virtudes heroicas más grandes, quizás, que los canonizados, y que ni siquiera se les abrió un proceso para su canonización. Entonces, eso lo debemos tener en claro, y nosotros podemos entonces pedir la intercesión de esas personas. Yo siento confianza que puedo pedir la intercesión, por ejemplo, de mi abuelita, ¿verdad? Hay una característica que tiene, digamos, la pequeña flor, la Santa Teresita del Niño Jesús, que es las personas que son devotos a ella, la sienten muy cerca, la sienten casi que su presencia física, la sienten el amor de ella. Y es que precisamente ella lo que quería era morir para poder ayudar a más almas después de su muerte. Bueno, precisamente esa es la intercesión de los santos. Entonces la iglesia, como yo les decía, es el cuerpo místico de Cristo, y nosotros creemos firmemente entre la intercesión de los santos. La adoración es simplemente una acción de loa que solamente se le debe a Dios con D mayúscula, ¿verdad? A Yahweh, a Adonai, a Elohim, ¿verdad? A ese que nosotros le dirigimos esos adjetivos tan bellos, ¿ok? Entonces, el término alma en la Sagrada Escritura, de acuerdo con lo que se está planteando en la Filmina, se refiere a lo siguiente. Se refiere, de acuerdo con el Evangelio sinóptico de Mateo, se refiere el alma, se refiere a la vida humana, a toda la persona humana, por ejemplo, a las almas del purgatorio, por ejemplo. Esa es una forma de alma, o cuando están diciendo a las almas que acuden a la iglesia, por ejemplo, ahí se refiere a las personas. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Se refiere el alma también a lo más íntimo en el hombre, y se refiere al principio espiritual. Eso lo encontramos en el Catecismo, en los numerales 362, 363, 365 y 366. Es un principio, o el principio espiritual. Recordemos que nosotros somos soplada el alma en nuestro ser por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que esa alma es en la que actúa el Espíritu Santo en el momento de nuestro bautismo, ¿de acuerdo? Y a partir de ese acto sacramental del bautismo es que nosotros llegamos a formar parte de la iglesia. Recordemos, también esto es otro término o otra situación que se da hoy día, que se malentiende o que se busca que se malentienda. O sea, nosotros, los que somos realmente iglesia, los que somos realmente hermanos, somos los que somos bautizados. Los no bautizados no son hijos adoptivos de Dios por intermediación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no forman parte de la iglesia. Esa es una verdad que a algunos le parecerá muy dura, pero no por eso es menos verdad. ¿De acuerdo? Entonces sigamos por acá, don Wiley. Entonces, el principio del alma lo podemos buscar en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, el hombre es imagen y semejanza de su creador, o sea, de Dios, de esa santísima Trinidad. Y en Génesis 2:7 dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Entonces, en este caso, Dios es el alfarero, ¿verdad? Que está contenido en el libro de Jeremías. Entonces, nos preguntamos en qué momento Dios crea el alma de cada persona. Sobre esto no hay, digamos, respuestas absolutas, pero podemos desarrollarlo a través de lo que nos dicen los salmos. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Aquí nos estamos refiriendo a algo físico, ¿verdad? Las entrañas son algo orgánico. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Por supuesto que uno de los vehículos de unión del ser humano, de la persona humana, de ustedes y mi persona con Dios, es a través de ese vehículo denominado alma, ¿verdad?
y el espíritu. Y dice así el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, perdón, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Efectivamente, aquí nosotros podemos ver en este preciosísimo salmo esa vinculación íntima que existe entre nosotros y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. O sea, nosotros en esta concepción que nosotros tenemos es una concepción totalmente distinta a la que se demuestra en el Corán y a la que la tradición coránica o maometana pues desarrolla. Nosotros ya aquí lo podemos ver, pero lo podemos encontrar de forma más clara en la oración del Padre Nuestro, donde se dice Abba Padre, esa oración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. En realidad nosotros le estamos diciendo papito a Dios. Nosotros podemos tener esa relación, la misma que nosotros teníamos con nuestro Padre biológico, que algunos la tuvieron, espero que la mayoría, con Dios. Nosotros podemos tener esa intimidad. Para los maometanos, tener esa intimidad, cualquiera que alega tener esa intimidad con Dios es un hereje, ¿verdad? Y está irrespetando a Alá, ¿verdad? Entonces aquí hay una diferencia diametral entre la concepción o entre la relación del hombre con Dios en esas dos religiones. Obviamente, queda claro que la nuestra es la verdadera, ¿verdad? Eso lo digo simplemente porque es importante tener en cuenta algo de religión comparada. ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? ¿Se encuentra dormida o muere? ¿Verdad? De acuerdo con el Eclesiastés, y aquí ya lo que yo les hablaba ahora se puede ver que dice, pero los muertos nada saben, ni tienen, perdón, disculpe que haga aquí Weiler, hasta que ahora tenemos tiempo. 8:30. Weilercito. Hasta 8:30 y usualmente de 8:30 a 9 damos un espacio para preguntas. Ok, de acuerdo. Entonces, en Eclesiastés, los muertos nada saben ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia. Y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí hace una diferencia, una decisión, un corte, ¿verdad? Entre los vivos y los muertos. Y luego en Eclesiastés, capítulo 12, dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. ¿Okay? Entonces, esa concepción de que nosotros subimos a Dios, ¿verdad? Es una concepción que está aquí ya contenida en el Viejo Testamento. Pero como ustedes saben, esto sí puede ser algo más metafórico, porque, digamos, ya San Juan Pablo II, Ratzinger y otros han planteado que tanto el cielo como el infierno no son lugares, no tienen un topos, un lugar físico, sino que son estados, ¿verdad? Estados del alma, podríamos decir. Entonces, esta concepción más infantil de que Dios está arriba y el diablo abajo, pues digamos, ya la teología la ha desarrollado de otra manera. Pero en todo caso nos hace ver que el alma va a un lugar distinto de donde está el cuerpo, ¿verdad? En el Génesis, en el capítulo 35, dice, Raquel muere a causa del parto y dice, al salirse el alma murió. Entonces, al existir esa decisión, ese corte entre el cuerpo y el alma, pues es la muerte, es la muerte propiamente dicha. Obviamente, la muerte biológica o la muerte desde el punto de vista médico-legal es diferente a la muerte que aquí nosotros estamos planteando. La muerte desde el punto de vista médico-legal es el cese de las funciones del tallo cerebral. Ahí hay una declaratoria biológica de muerte y
probablemente ahí no existiría una declaratoria teológica de muerte, pero entonces aquí hay que tenerlo claro. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la muerte? En Tesalonicenses nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En Filipenses nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eh, esto que aquí se plantea es algo muy común que nosotros vemos en la vida de los santos. La pequeña flor de la que les hablaba ahora, Santa Teresita del Niño Jesús, que es una santa que nace y vive muy poco tiempo, en el siglo XIX. Ella anhelaba la muerte, ¿verdad? Porque ella decía que le iba a dar muchísimo más gracias después de su muerte. Y entonces ella decía algo que podría generar una disonancia cognitiva en nosotros. Ella decía: oh muerte tan amada y tan querida, que cuando vengas no me dé cuenta, no vaya a ser que de la alegría no me muera. Entonces, esa forma tan linda de ver la muerte de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, pues es la forma que nosotros deberíamos de ver la muerte, es la forma que los santos la ven, ¿de acuerdo? Es una forma de unión con Dios en la certeza de que se salvo, así como lo fue San Pablo, que dice que ganó el galardón al final de su vida, ¿verdad? Seguimos por acá, don Weiler Mora. Entonces, ¿qué dice Jesús sobre el alma después de la muerte? En Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el infierno. O sea, esa es la Gehenna. Efectivamente, Jesús reconoce que el flagelo del cuerpo, tal y como él de manera ejemplificante pues lo vivió, no es lo que nos debería de preocupar, sino el peligro de nuestras almas. Entonces ahí hace una dicotomía, una separación importante entre el alma y el cuerpo, y le da un valor preponderante al alma. El rico Epulón y el pobre Lázaro dice: él, como dice, él, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Ahí nosotros podemos ver cómo esta persona ve dónde otra está viviendo el infierno. En Lucas dice: el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Exactamente. Recordemos que esto es otra teología, tal vez para otro tema, pero es importante tener en cuenta que quien viene a vencer el aguijón, el azote, la maldición de la muerte, es nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros estábamos definitivamente perdidos, llevados para la perdición por nuestro pecado original, ese pecado de Adán y Eva, y que normalmente se le atribuye a Adán, y que es nuestro Señor Jesucristo el que rompe esas cadenas y vence la muerte, y venciendo la muerte paga, porque eso es lo que hace, pagar. Eso es lo que significa redención. Paga con su sangre nuestra libertad, paga con su sangre nuestra posibilidad de ser salvos. Entonces Jesús dice, en el buen ladrón, dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí nosotros vemos, digamos, ciertos rasgos escatológicos, o sea, la salvación acá, donde Jesús nos dice claramente que hay un lugar en el que van a morar las almas, que puede ser o el infierno o puede ser el cielo.
Y tal vez ustedes están pensando, bueno, puede ser también el purgatorio. Bueno, el purgatorio es parte del cielo. Todo aquel que llegue al purgatorio ya tiene ganado el paso a la plenitud, digamos, o a la completa unión, a la visión beatífica de Dios. Entonces, esa condición tiene también el purgatorio. Adelante, don Weiler. Entonces, ustedes practican la necromancia. Entonces dice así, nosotros vemos, y hace poquito, hace como 2 domingos, vimos, se veía la transfiguración, que es la posibilidad la posibilidad que Dios le da para que luego quede escrito en los evangelios sinópticos, esta transfiguración, en Mateo en el capítulo 17 y en Lucas en el capítulo 9, en Marcos también en el capítulo 9, Jesús se transfigura delante de los discípulos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y vieron a Elías, a Moisés, que hablaba con ellos, que hablaba con Jesús. Entonces, aquí queda clarísimo en la escritura, en el Nuevo Testamento, de que existe una comunión de los santos. ¿Por qué? Porque en la transfiguración, ahí, en ese momento, con los apóstoles que ahí están, con esos 3 apóstoles están Elías y Moisés hablando con Jesús. Entonces, estos seres, ¿verdad? Que ya habían muerto en el tiempo, de manera física, sus almas, ¿verdad? O sus cuerpos glorificados, se encuentran en ese momento en medio con Jesús. Aquí vemos cómo existe una vida después de la muerte biológica, evidente, clara y definitiva. Entonces, si están ahí Elías y Moisés, quiere decir que hay una vida en ellos, que no es que estén durmiendo, sino que están vivitos y coleando y con facultades que le permiten comunicarse con nuestro Señor Jesucristo. Y que entonces, si tienen esas facultades y que se comunican con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo en este cuerpo glorificado puede comunicarse con nosotros, entonces la intercesión de los santos es definitiva y posible, ¿verdad? Entonces, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí dice después, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2 y Elías subió al cielo en un torbellino. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. ¿Verdad? Eso es lo que les decía a ustedes, está en Deuteronomio, que es la concepción del hombre de larga vida, que es una señal de su justicia, o sea, de ser un hombre justo, que es el caso de Moisés. En primera de Pedro, en el capítulo 3 dice así, Cristo murió, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. La tradición ha planteado de manera clara que entre el tiempo en que Jesús muere en la cruz y su resurrección, 3 días después, Jesús baja al Sheol, que es donde se encuentran los justos esperando su redención, baja al Sheol para predicarles a ellos, ¿verdad? Que es interesante el paralelismo que existe con Job, pero de eso se hablaría en otra charla. Pero sí, eh, Jesús baja a los infiernos, eso es lo que dice uno de los, creo que es el credo de los apóstoles, que Jesús en esos 3 días baja al Sheol y habla, predica y redime a los justos que han estado ahí durante toda la historia hasta su muerte y resurrección. Queda claro, eso es clarísimo y eso demuestra que las almas de estas personas están ahí no dormidas, sino a la espera de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de su redención. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio, dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, dice: entonces vi debajo del altar las almas de los mártires que murieron por el evangelio. Y también hay otras visiones en la Biblia, y en el libro de los Hebreos se habla como esta es la nube de testigos. Eso es lo que habla el libro de los Hebreos. Y entonces, si esto es así, entonces es un hecho que la intercesión de los santos existe. Ahora, yo les estoy haciendo una como apologéticamente corresponde, haciéndoles los estamos disuadiendo o persuadiendo de que esto es una realidad existente y que tiene su base en los padres de la iglesia, que tiene su base en el magisterio, que tiene su base en la tradición viva de la iglesia y que tiene su base, por supuesto, en la Biblia. ¿Ok? Pero, como les decía, para el que quiere creer, como decía San Agustín, tengo miles de razones, y para el que no quiere creer no tengo ninguna. Yo podría hablarles a ustedes sobre la existencia de Jesús y les puedo dar pruebas históricas de todo tipo, pruebas de todo tipo sobre la existencia de Jesús. Pero si ustedes no quieren creer en la existencia de Jesús, no va a pasar nada. No va a moverse un átomo en su ser que lo lleve a creer, salvo una acción evidente del Espíritu Santo. Entonces, en mi caso, digamos, yo creo firmemente en la comunión de los santos porque la he vivido. Yo he vivido la intercesión de santos. Yo creo en Dios y creo en Jesucristo porque tengo una relación personal con Jesús. Yo creo en la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen Santísima, porque he recibido sus gracias y su amor, su cariño y su protección. Entonces son cosas que yo he vivido. Yo he visto milagros eucarísticos directamente, ¿verdad? He visto hostias convertirse, no convertirse, sino que se han convertido en sangre, como la que andaba, la que tenía el padre Víctor, que estaba en los 50 todavía entre ríos, y he presenciado el olor a rosas en lugares donde se está rezando el rosario. He visto la danza del sol después de una actividad mariana. A mí no me tiene que convencer de nada. Esa es mi experiencia y mi vida. Yo lo que hago acá es darles a ustedes elementos para que ustedes puedan defender una postura desde la razón, ¿verdad? Pero nosotros desde la fe ya estamos claros en todo esto. Por ejemplo, es mi caso. Aquí tenemos que la práctica de venerar y pedir a nuestros hermanos en el cielo sus oraciones es inveterada. Dice definiciones: Dios versus dioses falsos y adoración versus veneración. Okay. Yo les decía que la veneración se llama normalmente dulía o dulia. La dulía es la que se le da a los santos, a esos que yo les puse aquí ahora, se llama dulía, pero hay una santa que recibe una especial dulía, ¿verdad? Que es Nuestra Señora, la Santísima Virgen, que es Madre de la Misericordia, que es Reina de la Paz, que es Madre de la Divina Gracia, que es Mater Dei o Madre de Dios, y que es Madre del Santísimo Rosario. Okay. De ella vamos a tener una dulía, ¿verdad? Superior o calificada, si se quiere decir, con respecto a los demás santos. ¿Por qué? Porque es evidente por las condiciones especiales que ella tiene. Usted puede tener a todos los santos del mundo y ninguno de ellos es Mater Dei, es Madre de Dios, es Theotokos. Usted puede tener miles de santos y ninguno parió sin dolor a Jesús, a nuestro Salvador. Entonces, la relación que existe entre María y Jesús, la santidad que tiene María, usted puede tener a todos los santos del mundo, pero inmaculado en su concepción, solamente María, ¿verdad? Entonces, por estas condiciones especiales,
se permite una dulía especial a la Santísima Virgen, diferente a la de todos los demás santos. Entonces, por eso es que nosotros no tenemos que tener ningún miedo en amar a Nuestra Señora. Hubo un tiempo en mi vida de conversión en que yo tenía cierta culpabilidad por el especial amor y cariño que le tenía a mi Santísima Madre, a la Virgen María, y hasta que escuché una frase de un santo, de Maximiliano María Kolbe, que decía: nunca temas demasiado amar a María, o nunca temas amar demasiado a María, porque nunca la vas a amar más que a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es totalmente cierto. La función de María en la historia de la salvación es una función fundamental, prioritaria, única, irrepetible e irreemplazable, y que todas las acciones de María, todas en absoluto, van en mérito de Jesús y no en mérito propio. Y que María lo que busca es unirnos a su Hijo y llevarnos a la salvación. Esa es su función. Entonces, nosotros no tenemos, como católicos, tener ningún miedo. Algunos católicos sí se esconden de la veneración mariana, pero en realidad nosotros debemos plantearla con valentía, con amor, con seguridad, porque en realidad eso es uno de los tesoros más grandes que tiene nuestra iglesia, sobre todo en este tema de la intercesión de los santos. Ok, dice, aquí nos dice que Teos es Dios, es el Espíritu puro, sin principio, fin, tiempo y espacio, creador de todas las cosas, todopoderoso, omnisciente, etcétera. Dice, el ídolo es Dios falso, cualquier cosa o persona que considera como un Dios o tenida por más que Dios y que no lo sea. O sea, puede ser una entidad o puede ser una cosa, como está aquí planificado, puede ser el poder, el dinero, la fama, la fortuna, la belleza, etcétera, ¿verdad? Y la latría es ese culto que se le dio solo a Dios, y se considera Dios a la que se le dio culto y que se le está adorando. O sea, solamente a Dios nosotros debemos darle esa adoración y gloria, ¿verdad? Y la dulía, que es lo que les decía ahora, que la veneración es el culto y honor que se le da a los hombres santos que han hecho la voluntad de Dios. Y ya les expliqué que no es por méritos propios, sino que evidentemente en estos hombres santos lo que se ve es la acción del Espíritu Santo. O sea, es lo que dice Pablo claramente: ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Y ojalá que eso podamos nosotros algún día predicarlo, de tal manera que nosotros renunciemos tanto a nosotros mismos, que nos anonademos tanto, que nos neguemos nosotros a nosotros mismos de tal manera que sea Jesús o Nuestra Señora María la que actúe en nosotros y nos lleve a Cristo, y de ahí directo a la salvación y a esa visión beatífica de Dios. Don Weiler. Alvarito, te atraveso el caballo por un momento. Así mientras tanto vas por un vaso de agua si quieres. All right. Ok, es que para no dejar pasar la ocasión, si pueden ver mi pantalla, me dicen, hermanos, si pueden ver mi pantalla todavía. Sí, ¿Hermanos? se ve. Ok, listo. Es que hay un tipo de culto que no se está mencionando en esta presentación que estamos compartiendo ahorita, que para dar pues la enseñanza completa es que le estoy atravesando el caballo a Alvarito. Nada más para repasar lo que Alvarito nos estaba comentando hasta el momento. Tenemos el culto de Dulía, que este es el que se le da a los santos. Hasta que vamos bien. Tenemos el culto de Proto-Dulía, que este es el que está haciendo falta en esta presentación. Si ven aquí no se menciona. De hecho, tenemos que agregarlo. El culto de Proto-Dulía es el que se da a San José. Es un culto especial más arriba de los santos, pero levemente inferior al siguiente nivel, por así decirlo. Tenemos el culto de Hiperdulía, que ahora sí, este es el que se le da a la Santísima Virgen María. ¿Ok?
Y la hiperdulía, correcto. Ajá. Es que estaba haciendo énfasis en el de la protodulía, que no está en la presentación, Es y el que es el culto que se le da a San José. al patriarca San José, correcto. Ajá, correcto. Y era para no dejar pasar la ocasión, ¿verdad? Te Luego agradezco tenemos ya el mucho, culto de, el de la muy a tría, ti. que es el que se Ajá. le da a Dios. Y luego el culto de idolatría, que es el que se le da a los ídolos. Sí. Nada más Sí, entonces era para ah, mencionar esto. así es. Entonces sí, nada más sepan que este existe por acá. El culto de protodulía, levemente superior al culto de veneración que se le da a los santos, pero levemente inferior al que se le da al de la Santísima Virgen María. Y aquí una nota personal. Es curioso de que se acusa siempre a la iglesia, especialmente a la católica, de ser una institución machista, porque solo los hombres son sacerdotes. Pero si lo vemos después de Dios, la persona más venerada en la iglesia es una mujer. Pero bueno, ese era el punto comercial. Ahora sí, seguimos contigo, Alvarito. Sí, exactamente. O sea, nosotros, y eso es un tema de otra charla, que Ujú. es un tema que me apasiona a mí, Weiler y hermanos, es, digamos, cada uno tiene misiones desde su sexo distintas. A nosotros se nos dice machistas porque nosotros consideramos que el sacerdocio de la familia lo tiene el hombre. No es que a mí se me ocurre, es que ahí está. Pablo establece que la mujer debe estar sujeta al hombre, así como el hombre debe estar sujeto a Cristo. Pero eso no significa que las funciones de la mujer no sean incluso más importantes en algunos elementos que los del hombre. O sea, recordemos que las primeras que, que se dan cuenta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son mujeres, ¿verdad? Entonces, la fusión, digamos, el feminismo realmente es estúpido, es tonto, porque la mujer ha tenido las mayores, o prácticamente todas sus libertades que se han generado a través de los siglos por el cristianismo, porque el cristianismo siempre ha planteado la igualdad, y eso lo dice claramente la Biblia, ya no son esclavos eh, ni amos, ni hombres, ni mujeres, o sea, simplemente son almas, ¿verdad? Y en eso hay una igualdad espiritual importante, pero en la función eh, teológica de que tiene el hombre y la mujer, pues son, para la gloria de Dios, son distintos. Y nosotros bien haríamos, obviamente el feminismo es un acto satánico, porque es un acto de soberbia, y me refiero al feminismo radical, obviamente, no al feminismo base o El, el, al feminismo. el de tercera ola. Sí, el de tercera ola, el que está íntimamente ligado al aborto, que está ligado al odio a los hombres, que está ligado a la homosexualidad, etcétera, al lesbianismo. Entonces, pues evidentemente eso es un elemento obviamente satánico, así hay que decirlo, ¿verdad? Porque si hay algo que ataca a Nuestra Señora, que es claramente antimariano, es el feminismo, y por eso esa frase saca el rosario de nuestros ovarios, ¿verdad? Esa frase tan dura y esa actitud de ir a profanar iglesias y ensuciarlas y pintarlas, pues evidentemente eso no es una acción de Dios, ¿verdad? Y por esos frutos uno se da cuenta que el único que puede actuar así pues es Satanás. Entonces, seguimos con la intercesión de los santos. Aquí podemos ver algunos ídolos y dice, creen los católicos, aquí se los antiguos, creen los católicos que María o cualquier otro santo es un Dios, pues por supuesto que no. María es una criatura especial, como diríamos, es inmaculada, su concepción fue preservada del pecado por los méritos de Jesús, y que necesitaba un sagrario, ¿verdad? Un lugar, esa arca de la alianza en que ella se convierte para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la respuesta es que no, los santos y los demás cristianos son miembros de la iglesia, somos parte del cuerpo místico de Cristo. Como yo les decía, somos parte del cuerpo místico de Cristo, somos iglesia militante, ahora más que nunca, porque ahora más que nunca debemos defender nuestra fe, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué creen los católicos con los santos? Pues nosotros veneramos a los santos, que es lo que nosotros le planteamos ahora. Y en Romanos dice, dad a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, y a quien respeto, respeto, honor, a quien honor merece. Así es. Y obviamente la veneración de los santos es debida, evidentemente. Y otro elemento que no se ha dicho aquí de la comunión de los santos es que ellos se convierten en ejemplos para nosotros. O sea, nosotros debemos olvidarnos de estos santos de estampita, ¿verdad? Como dice Carolina Quiroz, que es parte del ministerio. O sea, ella tiene un programa en Radio María que habla de los santos y ella habla de los santos con todos las vicisitudes, problemas, defectos, pecados que tuvieron durante su vida. O sea, no es que nacieron santos. Bueno, hay unos que son demasiado buenos, como la pequeña Flor, digamos, la Santa Teresita del Niño Jesús, que he venido hablando de ella. Pues es difícil encontrar en la vida esa cosa tan preciosa que fue ella, encontrar muchos pecados, pero gente como San Agustín, como San Francisco de Sales, por ejemplo, que era famoso porque tenía un carácter insoportable y que después de 15 años de conversión y de acción del Espíritu Santo en él, pues llegó a ser titulado o a tener a recibir el epíteto del Santo de la Dulzura. Bueno, eso significa para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, que nosotros tenemos la vocación y la posibilidad real de ser santos, del mismo nivel que ellos, porque no hay nada en ellos que sea mérito de ellos. Simplemente lo que ahí se dio es la acción del Espíritu Santo, que ese consolador divino, ¿verdad? Ese que da la paz a las almas, que da la sabiduría, que da todos esos dones, obviamente que si uno lo recibe, uno se convierte en otra persona, en un verdadero santo. Entonces, todos tenemos la posibilidad de llegar a ser ese tipo de santos, y si no lo somos es por por miedo, ¿verdad? O simplemente por pretexto, pero nosotros debemos aspirar a ese tipo de santidad. Bueno, como vimos, hay un solo mediador, eso lo podemos pasar porque ya fue debidamente explicado. Además de que ya llegamos a la hora, y dice que Romanos dice, porque por uno solo entró el pecado y por uno solo la salvación. O sea, entra por Adán, ¿verdad? Y el nuevo Adán, que es Dios, digamos, Jesús, perdón, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es quien nos da la salvación. Eva fue la primera en pecar y no solo el hombre. Dice Jesús es el buen pastor, eso es así. Y en Juan dice, pero pide a Pedro que sea el pastor de su rebaño. Cristo es el único Salvador y nosotros cooperamos con Cristo en la salvación de los hombres anunciando el Evangelio. Por supuesto, Cristo y Dios así lo quiso, es el plan de salvación que, que nosotros, a pesar de que somos recipientes bastante sucios, algunos santos dirían que inmundos. Santa Faustina Kowalska se refiere a ella misma como miseria, y nosotros en realidad eso somos miserias. Pues miserias como somos, Jesús quiso dejar en nosotros la posibilidad de que nosotros anunciemos el Evangelio para que la acción del Espíritu Santo genere conversiones. Entonces ya vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y dice, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Bueno, eso no lo vamos a leer todo, pero sí, aquí lo que nos está tratando es lo que yo ya les había dicho. Esta imagen no es una imagen solamente metafórica, sino que es una imagen real desde el punto de vista espiritual. Nosotros somos un solo cuerpo. Por eso es que Cipriano de Cartago dice que no hay salvación sin la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, para toda esa gente que usted conoce, o si usted mismo se agarra con un sacerdote, con un hermano, y entonces ya deja la comunión espiritual, está cometiendo un gravísimo error, porque la salvación nosotros la recibimos a través de la santificación que se da en la iglesia, por más hospital de pecadores que sea, ¿verdad? Adelante, don Weiler.
Entonces, la intercesión de los santos es cuando un cristiano muere, deja de ser miembro del cuerpo de Cristo. Pues no. Estoy seguro que ni la muerte me separará del amor de Cristo. O sea, no, la muerte y ese juicio particular que nos espera después de la muerte, lo que va a generar es una unión más cercana, si el veredicto es positivo, una unión más cercana con nuestro Señor Jesucristo y obviamente con la Santísima Trinidad. Entonces, esos santos que ya lograron estar ahí, que vivieron en este plano a través de esa iglesia que hoy día se le llama peregrina, pero que yo prefiero llamar la iglesia militante, pues los que realmente hacen la tarea bien, los que hicieron todos los ejercicios, los que hicieron todos los trabajos que tenían que hacer y lograr la salvación, pues van a ser parte de esa iglesia triunfante. Algunos, la mayoría, serán parte de la iglesia purgante. Por eso yo recomiendo una sincera devoción a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Porque las promesas que hace son maravillosas y nos puede evitar ese trance, ¿verdad? Que es terrible, ¿verdad? Es maravilloso porque nos va a llevar en última instancia a Dios, pero terrible porque el purgatorio no es nada bonito, ¿verdad? Desde el punto de vista de que sí hay que sufrir un poco ahí y ese sufrimiento es la lejanía de Dios sabiéndolo tan cerca, ¿verdad? Y que es parte de los pecados no mortales, sino veniales que vivimos en la vida. ¿Ok? Ahí dice en Hebreos capítulo 12, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, y la Jerusalén celestial en compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, eso es lo que nos tiene, esa es la razón de nuestra esperanza. La razón de nuestra esperanza es que nuestro Señor Jesucristo vino por nosotros, vino a morir acá y a resucitar para que nosotros podamos acceder a Dios y a la vida eterna. ¿Cuándo pueden los santos en el cielo escuchar todas las oraciones al mismo tiempo? Dice que los ángeles del cielo ven lo que pasa a sus pequeños. Seremos como ángeles en el cielo, dice Lucas. Entonces aquí lo que estamos nosotros proponiendo, entonces, que si somos como ángeles, después de morir, pues entonces vamos a tener las mismas condiciones o capacidades de los ángeles. Eso no es absoluto, pero el hecho es que es una realidad. O sea, el hecho es que a San Antonio muchísimas personas están al mismo tiempo. Bueno, este santo que les ponía aquí es un santo muy socorrido y con buena razón. Últimamente San Pío de Pietrelcina y efectivamente a muchas personas pues les resuelven, ¿verdad? Le interceden por ellos y las personas les resuelven. Entonces, la intercesión de los santos es encomendarnos. Bueno, entonces, en base a eso, encomendamos este ministerio y a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que están aquí hoy, a la Santísima Virgen María, a San Francisco de Sales y a todos los santos y santas del cielo, para que oren por nosotros, para que rueguen por nosotros. Entonces, con eso terminamos esta charla del día de hoy. Espero que haya sido lo suficientemente claro y de acuerdo con la tradición, quedo a la espera de alguna pregunta, si es que existe. Gracias, Alvarito. Voy a enriquecer tu presentación con un par de puntos que me gustaría rescatar, si no te molesta. Claro, Sí. Vamos a ver. Ay, la sangre de Cristo, es que eran muchas citas, no me acuerdo dónde estaba. Pero básicamente es en la que se nos dice que honor a quien honor merece. Aquí está, de sí, hecho, seguir. Romanos 13:7. Fíjate qué curioso, cuando yo he tenido la ocasión, la oportunidad de dar también este tema, yo les pongo este ejemplo. Vean que inclusive aquí mismo en Costa Rica, a nivel de la sociedad civil, practicamos esto. En mi cantón natal, por así decirlo, Naranjo, ahí, y tal vez lo pueden ver en sus propias municipalidades, dense la vuelta por la muni. Podrían encontrar, si tienen suerte, unas plaquitas que dicen: "El consejo municipal declara hijo predilecto de", en mi caso, Naranjo, que soy originario de ahí,
al señor Lencho Salazar, un folclorista, algunos lo conocerán, tal vez los que somos de cierto modelo para abajo, tal vez los modelos más nuevos no lo conozcan tanto. ¿Vos lo conociste, Alvarito? Al menos te suena el Por nombre, supuesto, claro que sí. ¿ok? Pero el hecho Eh, no se ha muerto, sí. no sé, No se ha muerto. sí, no, yo creo que no, pero igual lo declararon hijo predilecto de Naranjo. Claro, El, buenísimo. Es un señor muy inteligente y tiene unas retajilas que dan gusto. sí, luego, por cierto, hablando del padre Sergio, al padre Sergio, no tanto en su calidad de sacerdote, sino como ciudadano, la municipalidad de San José lo declaró hijo predilecto de San José. Y acá, Ujú. acá quería mostrarles, si pueden ver mi pantalla, hoy de hecho lo estuve viendo en el periódico. A ver, ¿dónde estaba Eladio? Eladio Rosabal Cordero recibe honrosa distinción por su aporte al fútbol y a la agricultura. De hecho, el artículo decía que lo declaran benemérito de la patria. A veces que no Ujú. está en La Nación, sino en el de Tere Hoy. A ver, Eladio. No, no estaba Es por la aquí. Asamblea Legislativa la que nombra beneméritos de la patria. Ujú, correcto. Es que estaba buscando la palabra benemérito, pero vamos a ver. Pues se llamaría Aquí Castro está. Madrid, patria, por ejemplo. Ujú. Como benemérito de la patria. Entonces, nótese que tenemos honores distintos en la sociedad civil. Tenemos el hijo Chabela predilecto. Vargas, le dieron una distinción también. ¿A quién? Chabela Vargas, Ajá. todos Ah, estamos. cierto, cierto. Ah, Ok. Y entre todos los beneméritos e hijos predilectos de la patria, que estamos hablando igual en la sociedad civil Costa Rica, ninguno se le compara a lo que es el héroe nacional Juan Santamaría, del cual está dedicado el aeropuerto internacional más grande del país y tiene su propio día feriado, el 11 de abril, aunque a veces se discute si el feriado es por Juan Santamaría o si es por la batalla de Rivas o es ambos. Pero sea como sea, es el héroe nacional y es el que más sí, por honores recibe. excelencia. Ah, Entonces, si a nivel de la sociedad civil también hacemos esto, ¿cómo no lo vamos a hacer en la vida religiosa? claro, correcto. Si lo hacemos por aquellos que lucharon por bienes temporales, ¿cómo no lo vamos a hacer por aquellos que lucharon por bienes eternos? Ujú. Luego, en alguna parte indicaba que si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Una vez escuchando a otro predicador me decía, bueno, ok, entre usted y Dios está Cristo mediando por usted, pero y entre usted y Cristo, ¿quién media por usted? Porque Cristo también es Dios, ¿verdad? Y no es que estamos hablando de dos dioses, es uno solo. Entonces, ¿quién media entre usted y Cristo? Pues la comunión de los santos. Así Y, es, y hablando de la comunión de los santos, yo cuando tengo la oportunidad de compartir ese tema también, yo acudo a una analogía. Cuando andamos descalzos en la casa y pegamos el dedo del pie en algún mueble, ¿qué es lo primero que hacemos? Usualmente nos agachamos y llevamos nuestras manos a darle cariñitos al dedito del pie que se nos golpeó. Pero y bueno, también una palabra profana, antes de... ujú, Mm, de hecho, pero bueno, el que se golpeó no fueron ni las manos ni fue la espalda para arquearse, fue el dedo. Él es el que está recibiendo el dolor, pero todos los demás miembros del cuerpo van en su auxilio, porque todos comparten su dolor. Así sí, es la comunión de los santos. así es. Y eso era lo que quería agregarte, Alvarito. Vi una pregunta que nos compartieron por el chat de WhatsApp. Permítanme un momentito mientras quito el periódico. A ver, ¿qué se me hizo? ¿Los arcángeles, Alvarito, reciben algún tipo de culto? Claro, o sea, los arcángeles tienen una santidad especial también. Recordemos que la función que ellos tienen es
es suprema, ¿verdad? Recordemos que en las apariciones no aprobadas de Garabandal, aprobada de Fátima, aprobada de Quivejo, entre otras, quienes aparecen por ahí es el arcángel San Miguel, ¿verdad? Tanto en Fátima como en Garabandal, a quien pone Nuestra Señora como mensajero de ella es precisamente San Miguel. La acción más importante de la historia del universo, que es la Anunciación, que vamos a estar celebrando el 25 próximo. Esa acción de la Anunciación es hecha a través de un arcángel, que es el arcángel Gabriel. Entonces, por supuesto que ellos tienen una santidad, ¿verdad? Por eso le decimos arcángel San, una santidad especial, y que por supuesto que nosotros, si podemos recurrir a un ángel de la guarda, ¿verdad? Que no tiene la misma jerarquía que un arcángel, pues con muchísimo más razón vamos a poder hacerlo con un arcángel rayado, ¿verdad? Que tiene el uniforme y todo lo demás, metafóricamente hablando, como son los arcángeles. Entonces, por supuesto que nosotros podemos acudir a ellos. Aquí, por ejemplo, yo tengo una estampita del arcángel San Miguel, ¿verdad? Y que siempre acude a nosotros en nuestra protección, ¿verdad? Hay una jaculatoria que probablemente Weiler se acuerda, que era auxílianos, Arcángel San Miguel, auxílianos en la batalla. Y esa es la batalla contra este que está aquí pisándole con su pie la cabeza, que es Satanás. Es evidente y es un hecho que tanto los exorcistas, ¿verdad? Como en la vida común, pues los laicos nos damos cuenta de que la protección que San Miguel da es una protección especial. Entonces, por supuesto que es inteligente acudir también, venerar y pedir la intercesión de los arcángeles. Muy buena pregunta. Listo. Y entre los dos chats, esa fue la única pregunta o comentario que vi, nada más. Bueno, Ok, al inicio nos ponían que qué bonito, solo que no sé si se referían a mí o se referían a ti, Alvarito, o al tema, no sé, pero bueno, ahí nos pusieron que qué bonito. no, seguro fue cuando puse al Padre Pío. Ah, ok. No, yo no sé si Mari o quién más está ahí, bueno, o Ana, o Ania, o Jessica, o Ramón, ¿tienen alguna pregunta ahí que quieran hacer por vía directa y sin Ujú. escalas? Ahí alguien levantó la mano, me parece. Sí, Jania. Adelante, doña Jania. Buenas noches. Justo mañana mi hijo del medio cumple 15 años de estar en el cielo. Y él falleció con 16 años y medio por defender a una compañera a la que le iban a asaltar. Entonces, como él se metió, pues a él le dispararon. Y no voy a hacer así como la historia entera, sino el preguntar que, bueno, ya a mí Dios me ha dicho que Él está en su presencia y eso me tiene muy tranquila, me da mucha paz porque Él me dijo, Él está bien. Pero entonces, digamos, Él forma parte de la iglesia, De la comunión de los santos. de la comunión de los santos, pero Sí, entonces claro, eso lo hace santo. claro, Y entonces yo puedo pedirle a Él cosas. claro, por supuesto. Y ellos están enterados de lo que pasa porque en estos 15 años han pasado muchas cosas. Están Sí, enterados o vea simplemente lo uno lindo que es, vea lo lindo que es doña Ania, que en las apariciones de Quivejo hay una de las videntes que le habla de su hermano, que es la misma situación suya. O sea, solo que en su caso es un hijo y en el caso de ella era un hermano. Entonces, la vidente le pregunta, porque uno siempre pregunta por la gente que ama. Si usted tiene la posibilidad de hablarle a la Virgen, probablemente usted no le va a preguntar por usted, le va a preguntar por su hijo. Entonces ella le pregunta por su hermano. Y entonces la Virgen María se ríe. Y entonces la vidente le dice, pero mamita, ¿por qué te ríes de mí? Y entonces ella le dice, yo no me estoy riendo de usted. Es que su hermano está aquí y está hablando de usted, ¿verdad? Entonces,
evidentemente su hijo, por la gracia de Dios, ya está con él, ¿verdad? Es que así es, o sea, después del juicio personal ya existe una comunión con Dios y usted obviamente puede pedir la intercesión, porque si no pudiéramos pedir la intercesión de su hijo, no podríamos pedir la de San Juan Pablo II, porque la condición es la misma, ¿verdad? O la de Pío de Petrelcina. Si tuviéramos que esperar a la segunda venida de Cristo, entonces ninguno podemos pedir la intercesión de nadie. Entonces, evidentemente, su hijo está viéndola a usted, rogando por usted y feliz por usted, ¿verdad? Entonces, evidentemente sí hay una conexión. Esa conexión es innegable y es una conexión que se mantiene a través del tiempo y el espacio, ¿verdad? Porque usted es la mamá y él es su hijo. Eso no lo va a cambiar nada. Y entonces sí, pídale, hable con él. O sea, no es necromancia, como decía aquí el Yo texto. todas las noches le digo Esa a es la Dios, maravillosa, esa es la maravilla de la fe católica. La fe católica es perfecta. Y eso es lo que nosotros, por eso yo le digo, o sea, un protestante, la diferencia entre un protestante y un católico es que el protestante tiene que conformarse con el menú de McDonald's. Pero nosotros los católicos tenemos el menú de Maxim's, o sea, el restaurante más fino de Francia. Y eso es lo que nosotros tenemos. amén. Me decía doña Ania, iba a comentar. No, pues que yo todas las noches le digo a Dios que le dé un abrazo y un beso, porque yo no lo puedo hacer. Entonces, y que le diga que yo se lo mando y que también le No, permita que interceda por nosotros. no, hable con él, hable directo, le hable Perfecto. directo. Pues sí, yo, como digo, yo no lo puedo tocar, entonces le digo a Dios que lo toque y le doy un beso. Sí, exacto, correcto. Sí, le entiendo. Bueno, muchísimas gracias. Eso me da todavía más tranquilidad. Con mucho gusto, doña Ania, Dios me la bendiga mucho. Amén. Weiler. Weiler. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Sí. Weiler, yo me estoy quedando sin batería, entonces yo no sé si habrá algo más. Bueno, puedo mantenerme así, pero sin cámara. Entonces, Claro, no te preocupes. si hubiese alguna pregunta más, no hay ningún problema. Nada más estaba comentando para ampliarte y compartirle a Jania. Si vemos algunas cartas de Pablo, ya Pablo, desde sus primeros escritos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, nos dice Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso es primera de Corintios. Creo que en Gálatas también nos dice, no, Efesios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos. Y obviamente no se está refiriendo a los que están muertos, sino a los que estamos vivos, o los que están vivos en el momento. No, y de hecho hay una parte en que Pablo hace una oración de intercesión por Onesíforo, ¿verdad? Que era alguien que ya había muerto. Luego en Colosenses, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos de Colosas. Entonces sí, desde acá, desde que estamos vivos, estamos llamados a la santidad y por eso Pablo nos llamaba también santos. Y si aún estando en vida o Pablo nos considera santos, ¿cómo no de ahí cuando ya estamos ante la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Alguien más que desee compartir alguna duda, pregunta, algún comentario? El hermano Ramón, adelante. Sí, buenas noches. Yo también podemos citar ahí el Apocalipsis, que en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Hay varios textos en donde dice pues que están los 24 ancianos junto al Cordero, pero también podemos encontrar en el mismo libro, en el capítulo 14, versículos 1 al 20, que también ahí están los 144,000 personas, dice, junto al Cordero.
y que están también rogando por la tierra. Y que esos 144,000 no es un número así en específico, pues, sino que sabemos que significa una gran cantidad de personas. Yo tengo también una situación parecida hacia la hermana Hania, con mis papás. Ya ellos los dos pasaron a la presencia de Dios. Y yo pues siempre creo de que ellos me están cuidando, me están protegiendo. Y también pues mi hermano menor ya pasaron a la presencia de Dios. Yo siempre creo, ¿verdad?, de que ellos me cuidan, me protegen. Yo siento pues que ellos están ahí ante Dios rogándole, porque en este texto pues de Apocalipsis nos dice eso, que todos los santos están ante la presencia de Dios rogándole por la tierra, no por ellos, sino por todos los habitantes de la tierra. Entonces, y también pues conocemos que nuestra iglesia se divide en tres grupos. Tenemos la iglesia militante, que somos nosotros. Tenemos la iglesia purgante, que son pues los que conocemos que están en el purgatorio, están en un tiempo de purificación. Y tenemos también la iglesia triunfante, que son todos los santos, todas las personas que están en la presencia de Dios. Desde la misa se nos enseña que cuando se hace la misa, pues se unen las tres iglesias. Y pues eso nos ayuda a confiar todavía mucho más en la intercesión de los santos hacia nosotros. Gracias, Así Ramón. es. De hecho, ahora que lo mencionas, aprovecho para invitarlos a la próxima semana, si el Señor así nos lo permite, porque vamos a tocar, ahora que mencionaban, el tema del purgatorio. Vamos a estar conversando si existen el cielo y el infierno, que en eso en realidad no hay tanta discusión, pero bueno, ¿y el purgatorio, ese existe o no existe? La próxima semana, si el Señor así nos lo permite. Excelente. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, queja, chisme? ¿No? Pues entonces, hermano Ramón, tal vez usted nos puede colaborar con la oración de cierre. Correcto. Gracias. Invocamos entonces a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos infinitamente gracias a nuestro Dios por este otro encuentro que hemos realizado, porque nos ha permitido conocer mucho más de su gran misterio, de este gran misterio que Él nos ha dejado, de su iglesia, de la comunión de los santos. Gracias porque Él ha inspirado a nuestro hermano que nos ha explicado el tema, ha puesto las palabras en su boca, en su mente, en su corazón, esas palabras tan lindas que Él ha querido que se nos dirijan. Gracias a nuestro Dios por este hermoso ministerio que siempre está pendiente de la formación de todos nosotros que pertenecemos a este grupo, a este curso de apologética. Gracias también le damos al Señor por todos los logros que alcanzamos, por todos nuestros éxitos, por los triunfos, y gracias también por este día que ya casi finaliza y que ha sido de muchas alegrías y nos hemos mantenido con vida. Por todo y mucho más, gracias, Señor. Y rezamos la oración del Padre Nuestro diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recibimos la bendición de Dios Padre, deseando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches Buenas y noches, muchísimas gracias. gracias, hermano Ramón. Sin más que decir entonces, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase.
Si el Señor nos lo permite, nos encontramos el domingo a las 2 de la tarde, hora de Costa Rica, a las 14 horas, por WhatsApp, para la sesión adicional de dudas o preguntas. Y si el Señor así nos lo permite, nos volvemos a encontrar el próximo martes, 7 de la noche, hora de Costa Rica, para el siguiente tema que les comentaba, cielo, infierno y purgatorio, con el hermano Alonso. Sin más que decir, entonces, que tengan todos muy buenas y santas noches, que el Señor nos acompañe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, hasta luego. Dios con ustedes. Buenas noches.